Hola, yo soy Eliana Gutiérrez, soy una teóloga feliz y quiero darles la bienvenida a esta clase de este curso especial que estamos haciendo por el mes de la palabra de Dios, este curso bíblico donde estamos conociendo más acerca de ella. Y hoy especialmente comenzamos un ciclo nuevo donde vamos a ir entrando como más de fondo en ese contacto y en ese apreciar más la palabra de Dios. Ya veníamos hablando en clases anteriores acerca de cómo ella está conformada, de dónde viene el término Biblia, en fin, cómo está organizada esta gran biblioteca, porque eso decíamos también, que la Biblia es una gran biblioteca, que tenemos diferentes libros allí, diferentes géneros literarios, en fin, que conforman nuestra biblioteca. Hablábamos acerca de la historia, hablábamos de cómo se fueron construyendo poco a poco ese canon del Antiguo Testamento, el canon del Nuevo Testamento, y bueno, estamos acá ahora para ir como entrando ya, reconociendo un poquito nuestra palabra de Dios. Entonces vamos con esta clase en la que vamos hoy a aprender conforme al tema número 9 que corresponde a cómo buscar en la Biblia, ¿sí? Ustedes me dirán, bueno, pues eso no es como muy sencillo, como que la gente sí sabe. No vamos a dar por hecho que todos lo sabemos o que todos sabemos cómo se busca en la Biblia. Entonces, para comenzar, es muy importante que nosotros entendamos lo siguiente, que cuando a nosotros nos dan un texto bíblico o una cita bíblica, pues lo primero que nos dicen es el nombre del libro, ¿sí? Tenemos que ir entonces a buscar en nuestro canon, ya hemos identificado cuál es nuestro canon, el Antiguo o el Nuevo Testamento, y tenemos que situarnos allí. ¿Este libro que me están dando es del Antiguo o es del Nuevo Testamento? Entonces, sencillamente vamos a ir al índice de nuestra Biblia, vamos a ir buscando entonces el libro que nos dan y nos vamos a situar. Entonces, primero, identificar si ese libro es a qué canon corresponde, ¿sí? Si al Antiguo o al Nuevo Testamento. Entonces, lo primero, ubicación. Ubicación. Bueno, entonces vamos a la ubicación. Entonces, si el libro es del Antiguo Testamento o si el libro es del Nuevo Testamento. Aquí entonces nos vamos a ir ubicando. ¿Es del Antiguo o es del Nuevo Testamento? Cuando ya sabemos dónde está esa ubicación, vamos a ir a qué colección pertenece. ¿Listo? Si realmente es de una colección. Recordemos que en el Nuevo Testamento hay 3 libritos que no pertenecen a ninguna colección. ¿Cuáles son esos libritos? Está Hechos de los Apóstoles, está la Carta a los Hebreos y está el libro del Apocalipsis. Esos son libritos individuales, no pertenecen a ninguna colección. En el Antiguo Testamento sí tenemos que todos los libros pertenecen a alguna colección, o si están en los libros históricos, o si están en el Pentateuco, o si están en los salmos, en los sapienciales, perdón, o en los libros poéticos, si es un libro profético, en fin, nos tendríamos que ir situando a medida que nos van dando ese libro. Entonces, identificar si ese libro pertenece al Antiguo o al Nuevo Testamento y a qué colección pertenece. En el Nuevo Testamento, ¿cuáles son las colecciones? Los Evangelios, las cartas de Pablo o cartas paulinas, las cartas católicas o cartas apostólicas. Esas son las 3 colecciones que encontramos nosotros en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el canon del Nuevo Testamento. Entonces, lo primero, ubicación y a qué colección pertenece. Cuando ya sabemos la ubicación de ese libro y cuando sabemos si pertenece entonces a la colección, lo siguiente que tenemos que buscar es el capítulo, ¿sí? Nos entregan el capítulo. El capítulo es ese número grande que nosotros encontramos allí. A veces confundimos, hay personas con las que me he encontrado y eso podrá ser como muy de coquito, pero realmente me he encontrado con personas que no distinguen que es un capítulo de un versículo. El capítulo entonces es el número grande, ¿sí? Que aparece incluso en negrilla, aparece resaltado, número grande. ¿Listo? Ahí nos ubicamos. Entonces lo primero es el capítulo. Entonces, nombre del libro, bueno, vamos a poner por acá libro. Ubicación, a qué colección pertenece, vamos al capítulo y los versículos que me están pidiendo que lea. Puede ser un solo versículo o un versículo al otro.
los versículos correspondientes que me van a leer. En ese orden de ideas ya estamos ubicados en cómo encontrar un texto bíblico en nuestra Biblia. Entonces, vamos a suponer que me entregaron ya un texto. Vamos a mirar a ver por este ladito, si alcanzan a ver en el tablero. Digamos que me dieron la siguiente cita bíblica. Mateo. Entonces me dan el Evangelio según San Mateo. Pongo las siglas MT en Mateo. Es importantísimo que ustedes vayan también a sus Biblias para que identifiquen cuáles son las siglas o las abreviaturas correspondientes a cada libro. Eso se los entrega también el índice. Sí, vayan por favor al índice y miran, Mateo o Juan, en fin, cada uno les van a dar una abreviatura. Por ejemplo, en Juan, por ejemplo, Lucas, por ejemplo, Marcos, esto pues correspondiente a los evangelios. Listo, por ejemplo, Isaías, me van a decir Isaías. Listo, entonces vamos a ir encontrando en nuestra Biblia las diferentes las diferentes abreviaturas que me van a dar. ¿Por qué? Porque en una cita bíblica es más fácil abreviar para poder encontrar el texto. Entonces, para irnos familiarizando con esas abreviaturas, ¿está bien? Bueno, entonces me van a decir que es Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 3, digamos, que es del 1 al 3, que eso es lo que yo voy a buscar. Voy a hacerles bien el 1. Yo trabajo en un colegio y mis niñas me dicen, profe, ¿qué número es ese? Entonces me toca hacer bien el 1 para que todos me entiendan. ¿Listo? Bien, entonces me entregan el libro, Mateo. Bueno, entonces voy a ir, es el Evangelio según San Mateo. Me voy a ir entonces, el libro es Mateo. Ubicación, ¿es del Antiguo o es del Nuevo Testamento? Bien, es del Nuevo Testamento. Pasamos luego entonces a qué colección corresponde, a los Evangelios. ¿Listo? El capítulo, el número grande, voy pasando 1, 2, 3, 4, 5, llegué al 5. Me ubico en los versículos del 1 al 3. Entonces, como estoy ubicada en ese versículo del 1 al 3, entonces voy a leer el 1 hasta donde termina el número 3. Y eso es muy importante decírselos porque muchas personas creen que es hasta antes de comenzar el 3. No, incluyendo, ¿sí?, el 3 hasta finalizar el versículo número 3. Es decir, en este caso, hasta antes de empezar el número 4. ¿Listo? Así es entonces como buscamos en nuestra Biblia. Ahora, esta parte es muy sencilla, es una parte sencilla, es una manera de citar tal vez la más sencilla del mundo. Voy a hacer el mismo ejemplo con la misma cita bíblica, pues el mismo libro, pero con unas variaciones. Entonces, Mateo, capítulo 5, volvemos. Versículo 1, entonces, versículo 1, ¿sí? Y 3. Voy a hacer la diferencia entre estos dos. Miren, me están diciendo en arriba que voy a buscar en el capítulo 5 y voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 3. En este me están diciendo algo distinto. Me están diciendo que voy al capítulo 5 y voy a leer solo el versículo 1 y luego salto al versículo 3. Es importante identificar los signos. ¿Por qué? Porque estos signos nos van a dar pues como una manera de ir como relacionándonos poco a poco con lo que ella nos quiere ofrecer, es decir, con lo que ella nos está pidiendo que leamos, situarnos muy bien en ese texto. Entonces, los símbolos hablan, los símbolos escriben y se identifican. La coma es la separación de el capítulo del versículo. ¿Qué quiere decir? Que lo que está antes de la coma es un capítulo, lo que viene después de la coma es un versículo. ¿Listo? Siempre lo vamos a identificar así. Ahora, ¿del 1 a qué? Al 3. Entonces este guioncito que aparece acá me está diciendo de qué versículo a versículo voy a leer. Ojo, porque hay unas variaciones con ese símbolo también que más adelante se las voy a explicar. Pasemos acá. La diferencia acá es ¿cuál? Hasta aquí vamos bien, ¿sí? Hasta el versículo 1. Igual que acá. La variación está en este puntico. Este punto se lee como I, ¿sí? I. Es decir, que no voy a leer el versículo 2, sino que solamente voy a leer el versículo 1 y el versículo 3. A diferencia de este guioncito
que significa del, ¿sí? Del versículo 1 al versículo 3. Sí, perdón, significa al. Del es el capítulo. Es la coma. Capítulo 5 del versículo 1 al versículo 3. ¿Listo? Vamos viendo así. Entonces, nuevamente, la coma significa del, ¿sí? Capítulo 5 del versículo 1 al guión versículo 3. En este es distinto. Capítulo 5 del versículo 1 y versículo 3. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta esa variación. Hay otras variaciones. Vamos a ir otra vez a Mateo. Vamos a seguir con este texto. ¿Sí? Mateo. Capítulo 5. ¿Sí? Versículo 1 al 3. ¿Sí? Al 3. Y vamos a poner por acá, miren acá. Y 8 del 2 al 6, por ejemplo. Y el capítulo 12 del 4 al 10, supongamos, ¿sí? Entonces, ¿qué me están diciendo acá? Miren, también es sí. Pero ¿qué me quieren decir acá? Que voy a leer esta cita bíblica que corresponde al Evangelio de Mateo, pero viene otra cita bíblica que corresponde también al Evangelio de Mateo, individual, independiente de esta, y otra cita bíblica correspondiente al Evangelio de Mateo, independiente de las otras dos. El punto y coma significa la separación de citas bíblicas que corresponden de una u otra manera a citas individuales o que pertenecen al mismo libro. Otra variación de esta puede ser esto, porque esta es muy común para separar cualquier cita bíblica, indiferentemente de que sea, por ejemplo, voy a ponerla así, voy a poner que este es Marcos, ¿sí? Y que este es Juan. Listo, que ese es Juan. Entonces miren que también vale, pues es igual, es válido para cualquier cita bíblica. Pero hay otra variación cuando es del mismo libro, que también pues la encontramos, puede ser con estas citas bíblicas pues esta simbología del punto y coma, pero también hay otra variación que es con los slash, ¿sí? Que le ponen un slash y un slash. Listo, que lo ponemos así. Digámoslo, pues como para que lo veamos, que se puede poner horizontalmente. Aquí pues lo pongo así es porque como que no me cabe, para que ustedes no pierdan estas noticas de este lado, pero generalmente seguido, o sea, Mateo 5:1-3 slash, 8:2 al 6, 12:4 al 10 slash, y sigo haciendo horizontalmente. Pero ¿eso qué significa, queridos estudiantes? Significa que los capítulos, que cada cita es independiente, pero pertenecen al mismo libro, ¿sí? Eso correspondiente pues como al slash estamos. El slash significa eso, porque a veces vemos esta simbología y no entendemos muy bien a la hora de encontrar un texto bíblico en la Biblia. Bueno, hay una variación o una otra manera de citar, voy a borrar ahora sí estas, que tiene que ver con, por ejemplo, vamos a Mateo, Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, versículo 1 al capítulo 6, versículo 3, digamos. ¿Qué me están diciendo acá? Que voy a leer el capítulo 5, me voy a ubicar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, y voy a leer del versículo 1 hasta el capítulo 6, sí, me voy a ir derecho, capítulo, miren acá, porque sé que es un capítulo el que sigue acá y no un versículo, por la coma, miren, por estas comas que acompañan acá los números. Yo vuelvo otra vez con mi palito acá, el 1, para que ustedes entiendan, 1, sí, este es 1, este marcador. Bueno, mire, capítulo 5, versículo 1 al capítulo 6, este guión grande, a veces ni siquiera lo ponen grande, pues usted lo puede encontrar chiquito, pero usted sabe que lo que sigue es un capítulo por el que lo acompaña la coma. Y voy a leer hasta el versículo 3 de ese capítulo. Listo, no es que voy a leer
solamente el 3, no, me voy derecho hasta el 3, o sea, del 1 al 3. ¿Estamos? Vuelvo a repetir, porque yo sé que esta es la cita bíblica que confunde un poquito más, por experiencia se los digo cada vez que lo explico. Me ubico en el libro Mateo capítulo 5, del versículo 1 al capítulo 6, porque sé por la coma. La coma. Si bien acompaña una coma, significa que ese es un capítulo. Hasta el versículo 3 de ese capítulo. ¿Listo? Bueno, yo creo que esas son como las más comunes con las que ustedes se van a ir encontrando. Si de pronto ustedes se encuentran con otra manera de citar que no entienden, me lo ponen en los comentarios y con mucho gusto hacemos esa explicación. Entonces, bien, hasta aquí la clase de hoy, para que podamos ir como entendiendo. Tarea, por favor, empiecen a estudiar las abreviaturas. Es muy importante que ustedes se vayan familiarizando con las abreviaturas de los libros, para que cuando le entreguen a usted una cita bíblica, usted sepa de qué le están hablando. No siempre les van a poner Juan completo o Ezequiel, no, les van a poner la abreviatura, Ezequiel, EZ, listo, les van a poner eso, entonces para que nos vayamos familiarizando con eso. Importantísimo, haga una tablita, escriba, listo, hacemos eso, es importante que vayan escribiendo. Ok, así quedamos entonces. Nos vemos entonces en la próxima clase. Dios los bendiga. Una feliz tarde para todos. Chao, chao.